hermano, que el Señor le bendiga. Es un gozo para mí estar aquí esta noche, compartir con ustedes este tema tan importante para la vida de toda pareja, de todo matrimonio cristiano. Pero yo no sé quién le dijo a ustedes que íbamos a dar exámenes. Sí, porque los alumnos cuando, ¿verdad? Saben que van a dar exámenes o van a hacer preguntas, se sientan atrás. Entonces yo quisiera como que, ¿verdad? Como que viniéramos para acá adelante, para que estemos un poco en calor y más en este tiempo de lluvia, y así hablamos un poco más cómodo, ¿verdad? Vengan que adelante, que hay bastantes sillas aquí. Gracias. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 2 y verso 24. Un himno para todo matrimonio cristiano. Y dice así la palabra de Dios. Génesis 2, verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros para pedir la bendición al Señor. Padre Dios nuestro, estamos ante tu presencia. Queremos bendecirte, adorarte, glorificarte. Tú eres nuestro Padre y nuestro Dios. De ti desciende toda dádiva y todo don perfecto. Y sabemos, Señor, que tú quieres bendecirnos. Te queremos agradecer este tiempo de bendición que nos das, de poder compartir tu palabra, este tema tan importante para la vida matrimonial. Y te rogamos, oh Dios, que tú nos suplas en tu sabiduría, que tú nos suplas en tu gracia. Oh Dios, que de manera especial tú puedas hablar a nuestros corazones en esta oportunidad. Estamos aquí, Señor, con temor y temblor, y tu palabra nos enseña y nos muestra que sin ti nada podemos hacer. Por eso te pedimos, oh Dios, que tú tengas a bien bendecirnos y que de esta manera nosotros podamos aprovechar al máximo todo aquello que tu palabra nos muestra, para que podamos cumplir con esta demanda, este propósito, este deseo que tú tienes para con nosotros. Te damos las gracias por tu bendición y te rogamos, oh Dios, que tú puedas pues ayudarnos a poner por obra tu palabra por medio de tu Espíritu, para que tú seas glorificado y que podamos ser testimonio ante los demás. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que el Señor le bendiga grandemente. Vamos a tocar este tema que nos han encomendado, y es el tema que tiene que ver con el nido vacío. El nido vacío, cómo nosotros podemos pues aprovecharlo, prepararnos para esto. Hay una hermana en nuestra congregación que tiene cerca de 90 años, y ella cuando se acerca a nosotros nos dice: yo me estoy preparando para la vejez. Y ciertamente que hay una tremenda equivocación acerca del momento en que nosotros debemos de prepararnos para entrar en las diferentes etapas de la vida. Una persona decide, ¿verdad?, cursar en su vida una profesión, y ahora, bueno, son como 6 años antes de entrar a primero. Después los 8 años de primaria, después los 4 años de bachillerato, después los 4, 5, 6, 7 años de universidad. Ya no se conforman con que vamos a la universidad, porque el que va a la universidad y se gradúa y obtiene un título, pues eso no le sirve de nada.
si no hace una maestría, si no hace un doctorado. Y si usted comienza a sumar una y otra, los años que nosotros pasamos estudiando para ser profesionales o un buen profesional, pues imagínense los años que estamos, ¿verdad?, en esta materia, en este tiempo, ¿verdad?, de nuestra vida. ¿Cuánto invertimos en cuanto a tiempo se refiere para poder ser un buen profesional? Sin embargo, cuando estamos hablando de una institución que, como dice la Escritura, es más importante que todas las carreras que nosotros podamos tener en nuestra vida, ¿verdad? Estamos hablando del matrimonio. Vamos al matrimonio y aún los cristianos parecemos como que creemos más en la suerte que en el Señor. ¿Por qué? Porque yo oigo por ahí cuando le dicen, ojalá que te salga bien ese muchacho, ojalá que te salga bien esa muchacha, ojalá que te ganes la lotería. Me parece que ese es un buen muchacho, o me parece que esa es una buena muchacha. Y estamos como dejando a la suerte lo que va a ser el futuro de ese matrimonio. Cuando la palabra del Señor nos muestra claramente que Dios tiene como propósito que cuando nosotros nos unamos en matrimonio, seamos una sola carne y estemos juntos ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Entonces, la vida matrimonial pasa por diferentes etapas. Y nosotros sabemos que nosotros tenemos que prepararnos para esas diferentes etapas. Y cuando estamos hablando de matrimonio, y estos jóvenes que todavía no tienen novia o no tienen novio y están están pensando que un día van a ir al matrimonio, ya deberían de estar preparándose y conociendo qué es lo que vamos a hacer en el matrimonio, qué es lo que necesitamos obtener para que nosotros podamos tener un matrimonio que cumpla con el deseo divino. Yo entiendo y usted entiende que en la Biblia hay un principio fundamental y es el principio de la siembra y la cosecha. Usted no puede sembrar si usted no siembra. Perdón, usted no puede cosechar si usted no siembra. Si usted no siembra lo que Dios quiere que sembremos para cosechar una vida llena de bendiciones, bueno, pues olvídese que en el día de mañana eso no va a caer del cielo por default, como dicen por ahí. La palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos muestra acerca de lo que debemos sembrar para que podamos lograr una vida matrimonial placentera hasta el último día de nuestra vida. Y es una realidad que nosotros estamos llamados a entender que amor para toda la vida. A veces se pregunta, ¿cuántos años tú tuviste de amores? Bueno, yo tuve 3 años de amores, después nos casamos. ¿Qué significa eso? ¿Qué usted quiere decir con eso? Que cuando se casó, terminó el tiempo de amarse o terminó el tiempo de amores. Usted tiene que contar no solamente el tiempo que tuvo de relación de noviazgo, como el tiempo de amores, junto con el tiempo de matrimonio. Si yo tengo 37 años de casado y 3 años y medio de amores, okay, de noviazgo, entonces tengo que decir, yo tengo 40 años y medio de amores. Si ciertamente hemos sembrado lo que nos dice la palabra del Señor. Y es claro que cuando nosotros vamos al matrimonio no sabemos ni siquiera en qué nos estamos metiendo. Y yo quisiera hacer una pregunta aquí. ¿Cuáles tienen la capacidad hoy día de poder ver con sabiduría los defectos de su cónyuge? Levánteme la mano. Pregunto nuevamente. ¿Quiénes tienen la capacidad de ver con sabiduría y destacar los defectos que tiene su cónyuge? Levántese su mano. ¿Cuántos tienen esa capacidad de poder detectar eso? Nadie sabe detectar eso. 1, 2 solamente tienen esa capacidad.
Dicen por ahí que cuando uno se está conociendo con la pareja antes de casarse, debe de tener al máximo la capacidad de ver todos los defectos que tiene su pareja. Todos los defectos. Pero el día que se case debe sacarse los ojos para no volver a ver, ni poder destacar, ni tener la sabiduría para poder entresacar los defectos de su cónyuge. El gran problema es que nos casamos con una ilusión y creemos que nos estamos casando con alguien que no es lo que ese alguien es, o lo que yo no me imagino que es ese alguien. Y la palabra del Señor nos enseña que cuando nosotros tomamos la decisión de hacer un matrimonio, de unirnos en matrimonio, nosotros debemos de entender que esa unión tiene que ser para toda la vida y que yo tengo que amar a ese compañero o a esa compañera hasta que la muerte nos separe, con el amor de Dios. El amor de 1 Corintios capítulo 3. El amor que nunca deja de ser. El amor que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. El amor que Dios quiere que nosotros aprendamos como Él dejó ejemplo de ese amor. Y vemos que una y otra vez la Biblia nos muestra, porque todos tenemos defectos, todos tenemos defectos. El que cree que no tiene defecto, mire, tiene un gran defecto. Todos tenemos defectos. Y así como me aguantan a mí, yo tengo que aguantar a mi pareja. Eso es mutuo. Y la palabra de Dios me enseña que debemos de honrar, ¿verdad? Honrar a esa persona con la cual hemos hecho un pacto de intimidad. Y vamos a entrar en esa primera parte, cuando la Biblia nos llama a hacer un pacto de intimidad. La palabra del Señor nos muestra que nosotros somos dos entes completamente diferentes, de tratos sociales tal vez diferentes, de crianzas diferentes, de hogares diferentes, que en un momento determinado vamos a estar unidos entre cuatro paredes y vamos a tener que entendernos. Y vamos a tener que soportarnos. Y vamos a tener que amarnos como la palabra del Señor nos llama a amarnos. Y la Biblia nos habla de lo que es el pacto matrimonial y de la manera en que nosotros tenemos que honrar ese pacto matrimonial. Y por ahí comienza la siembra de aquello que vamos a cosechar en el día de mañana cuando estemos con el nido vacío. Lo primero que yo tengo que tener en mi mente y en mi corazón es que yo tengo que lograr intimidad con mi pareja. Y voy a definir algunas cosas importantes. La intimidad es una palabra que describe la clase de pacto que debe caracterizar la relación que Dios ha diseñado para todo matrimonio cristiano que desea perdurar amándose por toda la vida. Vuelvo a repetir. La intimidad es una palabra que describe la clase de pacto que debe caracterizar la relación que Dios ha diseñado para todo matrimonio cristiano que desea perdurar amándose para toda la vida. Se deriva de la palabra o del término latino intimus, que significa lo más profundo. Y se refiere evidentemente a la condición de una relación de ser lo más privada y personal posible, con el propósito de ser uno para toda la vida, como dice Génesis capítulo 2 verso número 24. La palabra del Señor nos llama a entender que cuando se habla de unidad, se está hablando de un conocimiento pleno de mi pareja, que yo debo darme a conocer. Y ahí donde está la siembra. Yo debo darme a conocer al máximo de mi pareja, para que mi pareja sepa lo que yo soy, lo que ella puede esperar de mí y lo que ella puede no esperar de mí. Y es importante que entendamos esto desde el momento en que nos casamos. ¿Por qué? Porque cuando el nido se queda vacío, si nosotros no hemos aprendido a sembrar lo que debemos de haber sembrado desde el momento en que nosotros
comenzamos a hacer ese nido, entonces vamos a tener problemas y vamos a ser extraños. A mí me apasiona cómo la palabra del Señor nos habla acerca de lo que implica el conocimiento de la pareja. Mire que la Biblia, cuando yo recién me convertí y comienzo a leer la Biblia y veo la historia de Adán y Eva, y veo cómo Dios los crea en el huerto del Edén, y veo cómo caen en el pecado, y luego cuando son echados del Edén, y luego cuando comienzan ¿verdad? A vivir esa vida bajo la situación del pecado. Y de momento en el capítulo 4 dice: y Adán conoció a Eva. Digo, oye, ¿qué es eso? ¿Y qué es eso? Pero y no la conocía desde el momento en que Dios la creó. Desde el momento en que Adán dijo: esto es ahora hueso, carne de mi carne y hueso de mi hueso, o hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esa será llamada varona. Se supone que los conocían, que se conocían. Mas la palabra del Señor nos habla de ese instante en el cual ellos entran en ese proceso de intimidad para comenzar a conocerse y comenzar a procrear lo que ha de ser su descendencia. Describe también lo que es el pacto de intimidad, una cualidad especial de la cercanía emocional entre dos personas, en que ambas están comprometidas y constantemente alertas y responden a las fluctuaciones del sentimiento y el bienestar de la otra persona. ¿Qué estoy diciendo? Que yo no puedo ser, como alguien escribió por ahí un libro, un cerdo egoísta. Que yo tengo que saber que yo tengo que compartir mi vida con la persona que tengo al lado. Y yo tengo que saber lo que siente esa persona que tengo al lado, lo que hace sufrir a esa persona que tengo al lado, lo que hace gozar a la persona que tengo al lado, lo que hace sentir de tal o cual forma a la persona que tengo al lado. Y yo tengo que hacer el máximo posible para evitar lo que a ella no le gusta. Hay un dicho por ahí que dice: no hagas al otro lo que a ti no te gusta que te hagan. Eso es como el hombre, y por eso muchas veces el hombre, ¿verdad?, macho masculino, es tan egoísta que dice: bueno, si yo adultero, que mi mujer me perdone, pero si mi mujer adultera, yo la mato. ¿Verdad? ¿Y cuántos no tienen el mismo derecho, hombre y mujer, para tomar la misma determinación? La palabra del Señor nos muestra claramente que nosotros debemos de entender, que nosotros debemos de ser perfectamente entendidos y debemos de ser en ese aspecto leales a ese pacto de intimidad que hacemos delante del Señor, a ese pacto matrimonial que sellamos delante del Señor, con la convicción de que yo voy a vivir con esa pareja hasta que la muerte nos separe. Esa es la actitud. No puedo llegar al final del tiempo si yo no tomo eso como base de mi matrimonio. Si yo no siembro eso como la base de mis convicciones para yo poder vivir con mi pareja hasta que la muerte me separe. Las implicaciones de ese pacto. Este enlace matrimonial emocional, vamos al punto B. Este enlace emocional debe existir en todo matrimonio bíblico, y es el pacto que une a un hombre y a una mujer para toda la vida y que hace que los cónyuges sean tremendamente valiosos el uno para el otro. Y eso es importante. Tú tienes que entender desde el momento en que tú te unes al matrimonio que tu mujer tiene un gran valor. Tú tienes que entender desde que te unes en matrimonio que tu marido tiene un gran valor. Tú tienes que valorar ese regalo que Dios te dio. Porque si tú no valoras ese regalo que Dios te dio, tú no lo vas a cuidar como tal. Mire que las personas, yo veo que ahora hay una competencia de televisiones, ¿verdad? Ya nadie quiere tener la cajita esa, la cajita fea esa, ¿verdad? De la época de nosotros.
Ahora se habla de plasma y ya el plasma no sirve para nada. Ya ahora se habla ¿verdad? De LCD. Y ya el LCD tampoco sirve de nada. Y ahora se habla de LED. Y la LED tiene que ser de 54 pulgadas en adelante. Y tiene que ser high definition. Y tiene que ser esto y tiene que ser aquello. Y cuando usted se hace de una televisión de esa, como yo veo muchas parejas, no salen ni siquiera de la casa, no porque quieren ver televisión, sino para que no haya nadie que se le pueda ocurrir robarse esa televisión. ¿Por qué? Porque tiene que pedir casi un préstamo en el Banco Popular, ¿verdad? Para poder comprar esa televisión, que a veces cuesta, como digo yo, más casi que un carro. Entonces, cuando usted valora algo que usted tiene, ¿qué usted va a hacer? Usted lo va a cuidar. Usted lo va a cuidar y usted va a velar por eso. Por eso el pacto de intimidad es esa cualidad especial que aparta a esos dos enamorados de todas las demás personas y se comprenden como un regalo de compañerismo que Dios ha permitido que tengamos desde el momento en que hacemos los votos hasta el momento en que vayamos a enterrarnos. Mi mujer y yo tenemos un pleito. ¿Cuál es que va a enterrar a quién? Entonces yo le saco y le digo, mira, mi papá se murió a los 60 y pico, mi abuelo a los 50 y pico, y mira, tu papá tiene 92, tu abuela se murió como de 100 y algo, tu bisabuela, así que prepárate que tú eres que me va a enterrar a mí. Yo no quiero pasar por esa pena. Yo lo siento por ella, ¿verdad? Que va a pasar por la pena, pero yo le digo a ella, no llores, porque yo voy a estar en el cielo, voy a estar con el Señor. Así que, pero uno no quiere desprenderse, ni siquiera ver que nuestra pareja esté pasando, ¿verdad?, por una situación semejante. Pero podemos hacer la pregunta, ¿cómo ocurre esa unión especial y por qué está ausente en tantos matrimonios hoy en día? Y la gran respuesta es que no son leales y no son consecuentes a ese pasaje de Génesis capítulo 2 y verso 24, y mucho menos la aplican a sus vidas. ¿Cuáles son las amenazas ahora sobre esta problemática o sobre el pacto de intimidad? Como toda institución divina, todos sabemos que el matrimonio está amenazado por Satanás, pero principalmente por la concupiscencia nuestra. Porque a veces hacemos a Satanás el detective de la película. Y como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Él no le dijo cuídate de Satanás. Le dijo cuídate de ti mismo y de la doctrina. Los peores enemigos del matrimonio somos nosotros mismos. Nuestras propias pasiones, nuestra concupiscencia. Y el gran problema y la gran amenaza que tiene el matrimonio en primer lugar es la falta de temor a Dios. La falta de temor a Dios. La Biblia dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y sepamos que el que no siembra desde el momento en que comienza su vida matrimonial una idea precisa de lo que implica la fidelidad en el matrimonio va a tener problemas. ¿Qué dice Hebreos capítulo 13 y verso 4? Búsquenlo en su Biblia ahí. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y la palabra lecho ahí en el griego es la palabra coito o coité, de donde viene la palabra española coito. Honroso sea en todos el matrimonio y la relación íntima de la pareja sin mancilla, dice la Escritura. Pero teme, ¿por qué? Porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y cuando se pierde el temor a Dios, se es capaz de cualquier cosa. Y yo tengo que velar por mí mismo. Tengo que velar por mis pasiones. Me encanta como el apóstol Pablo expresa su sinceridad en Romanos capítulo 7. Yo recuerdo cuando era religioso,
yo me imaginaba al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, a los grandes apóstoles, como unos señores que habían bajado casi del cielo con una aureola que le brillaba sobre la cabeza y que eran incapaces hasta de decir una palabra descompuesta. Pero cuando me convertí a Cristo y comencé a leer la Escritura y veo en Romanos capítulo 7 la lucha que tiene el apóstol Pablo, que es mi misma lucha, yo tengo que entender lo que dice la palabra de Dios al respecto de esos hombres. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y hay una ley dentro de mí que me lleva al pecado. Y sabe esa lucha que hay entre la carne y el espíritu. Y dice en Gálatas capítulo 5: no satisfagáis los deseos de la carne, sino andad en el espíritu, porque los deseos de la carne se oponen a los del espíritu, para que no hagáis lo que conviene. Y la Escritura dice claramente: esa lucha existe en todos nosotros. Aun cuando nos convertimos y podamos tener el poder del Espíritu de Dios, tenemos una lucha, y principalmente esa lucha se va a encrudecer en el día malo, como dice la palabra de Dios cuando habla de la armadura del cristiano. Y usted y yo, durante nuestra vida matrimonial, usted tiene que velar y saber, como dice la Escritura, que debo de temer a Dios. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar un día delante del Señor y le vamos a tener que dar cuenta al Señor de lo que hayamos hecho con esa hija suya o con ese hijo suyo, en el caso suyo, si usted es una esposa, ¿verdad? Con lo que usted haya hecho con ese cónyuge. En segundo lugar, o la segunda amenaza, es la desobediencia a las demandas de Dios. La falta de temor a Dios nos lleva a desobedecer. Tanto Génesis 2:24 como Efesios 5:22 y 25 nos muestran las bases de respeto para ser fieles a ese pacto de intimidad. Efesios 5:21 dice claramente que nosotros tenemos que someternos unos a otros. Que se le carga mucho a la mujer como que tiene que someterte. La Biblia dice que todos tenemos que someternos. Someternos unos a otros. Casadas, están sujetas a vuestros maridos, como la iglesia está sujeta a Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, dejó ejemplo para ello. Y son las bases de lo que yo tengo que hacer. ¿Para qué? Para sembrar, para que en el día en que el nido esté vacío, yo pueda disfrutarlo y yo pueda prepararme correctamente para ello. En tercer lugar, y una tercera amenaza, es la dureza de nuestro corazón. La desobediencia lleva al pecado, y esto lleva a endurecer el corazón, como dice la palabra del Señor. En Mateo capítulo 19, verso 7 al verso 8, nos dice la Escritura, hablando de Moisés y de los problemas del divorcio en el Antiguo Testamento, dice: por la dureza de vuestro corazón. Y endurecemos nuestro corazón en la desobediencia de la palabra del Señor. Y en cuarto lugar, una cuarta amenaza es la ignorancia acerca de la naturaleza humana de nuestro cónyuge. Que no sabemos con quién nos hemos casado. Nos llevamos, cuando somos adolescentes, nos llevamos tan bien con nuestros amigos. Hay hombres que se casan con separación de viernes, porque el viernes es para los amigos. Y se llevan tan bien con los amigos. Y quisieran que su esposa fuesen como sus amigos. ¿Y por qué no se casaron entonces con los amigos y dejaron a la esposa tranquila? La palabra del Señor nos enseña y nos muestra que nos hemos unido en matrimonio, como dice la Escritura, con un ser que es diferente a mí en estructura, emocionalmente hablando, físicamente hablando, y aún en todos los aspectos que tiene que ver la vida matrimonial. Yo traje una caricatura de lo que hay en el cerebro del hombre y de las áreas que ocupan al cerebro del hombre. Si una mujer no entiende lo que su marido
piensa y el condicionamiento cerebral de su marido en cuanto a su estructura, entonces, mire, va a tener problemas. Mire lo que dice ahí. ¿Cuál es el área más grande que hay? Sexo. El hombre va al matrimonio para satisfacer su sexualidad, ¿verdad? Pero hay mujeres, las mujeres son completamente diferentes. Cuando el hombre quiere ver, la mujer quiere oír. Cuando el hombre quiere satisfacerse en el aspecto sexual, la mujer quiere que se le haga una poesía y que se le digan cosas bonitas. Entonces, si yo no conozco la estructura, ¿verdad?, de lo que es el hombre macho masculino siendo una mujer, y si yo no conozco la estructura de la mujer siendo, ¿verdad?, lo que ella es, entonces yo voy a tener problemas porque no me voy a entender. Ahí vemos las otras áreas de importancia para el hombre. Análisis de la zona púbica femenina. Hay hombres que son vaginolátricos, eso es por naturaleza. Adicción al mando a distancia. La glándula de las excusas. Los hombres siempre tenemos una excusa. La habilidad de conducir. Siempre nosotros, usted ve que siempre estamos en una competencia y siempre estamos, no, que yo soy el que voy a llevar guía y yo soy el que voy a manejar, y usted ve que va por la carretera y bueno, ya le pasa ese camión no, a este le pasó yo, porque mire, no es verdad que me va a dejar atrás, y cuando usted viene a ver, ya le pasó, y al otro, y entonces le dice su esposa, vamos a pararnos en Jacaranda. ¿Cómo nos vamos a parar en Jacaranda si ya le pasamos a 3 camiones y aquel carrito que me estaba echando la competencia, y ahora tú me vas a parar y ellos se van a ir delante? Bueno, pero por amor usted se para en Jacaranda, ¿verdad? Y después que usted se para en Jacaranda, ¿verdad?, y va al baño y compra la rosquilla o lo que sea que usted quiere comprar ahí, entonces, bueno, ya vámonos, ya es hora, ya vámonos, y entonces usted está pensando en ¿qué? En lo que se le fueron adelante, que usted tiene que alcanzarlo, ¿verdad? Y la mujer le diciendo, pero estamos de paseo, vete al paso, disfruta el paisaje. No, pero nosotros queremos, ¿verdad?, alcanzar al camión que nos pasó. Porque esa es la estructura que hay en la mente del hombre. Y así sucesivamente nosotros vemos otras áreas. Miren, con una área interesante, la que está de allá a la derecha al fondo. ¿Qué dice ahí? Más sexo. Entonces la esposa, ¿verdad?, piensa que ella es un objeto. ¿Por qué? Porque el hombre nada más piensa en eso. Y entonces ella piensa que la están usando. No, no es que la están usando, es que esa es su manera de él expresar lo que es su amor para contigo, y su sexualidad para contigo está relacionado con eso. Y vemos ahí otras áreas. Puntería para orinar. Todo el tiempo yo oigo a las mujeres, pero mi hijo, y tú no puedes levantar el aro para que no ensucies el aro al momento. Yo recuerdo una joven que le enseñó su mamá desde que estaba una señorita, y decía, mira, cuando algún joven vaya a tu casa enamorado, lo primero que tú vas a hacer es revisar el aro cuando él vaya al baño a hacer pipí. Si el aro está mojado, no te cases con ese hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no le da importancia a eso, pero la mujer le da mucha importancia a eso. Pero vamos ahora a la parte de la mujer. La estructura de la mujer. ¿Cuál es la estructura de la mujer? Mientras el hombre está pensando en sexo, ella está pensando en ropa. Y en una estrategia para generar dolores de cabeza cuando ella no quiere satisfacer o no quiere ir a la par de lo que le está exigiendo el esposo. Olfato para todo lo que brilla. Y usted se pone a ver, increíble. Mire, los hombres se ven en el espejo y todos se ven buenos mozos. Increíble. Todos se ven buenos mozos. La mujer se ve en el espejo y siempre se ve fea. Se siente, sí, se ve, se refleja, viejo, estoy bien.
y no te viste 60 veces en el espejo. Yo, sí, te ves bien. No, no, pero dime, es verdad, te ves bien, me veo bien con esto. Usted sabe la cantidad de recursos que se han invertido para el maquillaje de las mujeres, para satisfacer esa necesidad que tiene la mujer de ser diferente, de ser mejor, de parecerse mejor, de sentirse, ¿verdad? Aceptable para ella misma. Y los hombres usted lo ve feísimo por ahí, pero yo creo en Charle Atlas, con un barrigón así y se ven con cuadritos. Desde que se ven en el espejo con cuadritos. Yo no estoy tan gordo. ¿Quién dijo que yo estaba tan gordo? Yo tengo un sordo mudo de la iglesia sordo mudo que tenemos allá, que él me abraza. Yo no entiendo mucho el lenguaje todavía, pero lo único que yo entiendo es que cuando él me ve, me dice. Y ya yo sé que estoy engordando, que él me ve más gordo que el domingo anterior. Entonces ahí me sumo y le digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y vemos ahí. Y después vemos ahí en la estructura el detallismo de las mujeres. Siempre están en el detalle de los aniversarios y de los cumpleaños, ¿verdad? Siempre están pendientes. El hombre, ¿cuántos años que tenemos de casado? ¿Verdad? Aquí porque yo no quiero un rebú, pero si usted comienza a preguntar ahí, ¿cuánto es que tú tienes de casado? Vamos a los hombres que digan, no se van a acordar y van a dormir en la bañera hoy. Y la mujer está atenta a eso. ¿Cómo que tú no te vas a acordar del aniversario si eso coincide con el cumpleaños de mi abuela? Porque siempre hay una relación, ¿verdad? Entonces vemos ahí el bla, 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 bla. A la mujer le encanta hablar. ¿Cuántas miles de palabras habla una mujer en el día? Y el hombre, ¿cómo te está? Bien. Pero dime, ¿cómo te fue? Oh, bien. Pero no tienes nada que decirme. No, ¿cómo te sientes por lo? No, bien. Y no sale de ahí. Y la mujer tiene esa necesidad. Las compras compulsivas. Pero ahí vemos los detalles más mínimos de la mujer. La comprensión de chistes. ¿Qué fue lo que dijo? Pues yo no entendí qué fue lo que él dijo. Explícame. 3 veces. Después, iniciativa en el sexo. Hay hombres que viven frustrados toda la vida. Es que mi mujer nunca me busca. Por supuesto, el varón es el que busca a la mujer. Hasta los animales usted ve eso. Las hembras de los animales se hacen las interesantes. El pavo real tiene que abrir la cola no sé cuántas veces para que la pava entre en asunto. Y nosotros vemos una y otra vez que esa es parte de esa naturaleza. Y el más pequeñito de todo es la conducción de automóviles. Yo me acuerdo que mi hija cuando comenzó a manejar me dijo, papi, por favor, enséñame a manejar, pero enséñame por favor a manejar como los hombres, porque yo no quiero que me digan ya que es una mujer. Yo recuerdo la otra hija mía, que ella estaba manejando, era la edad que manejaba, y le sonaba el teléfono y ella decía, a buscar la cartera, a buscar el celular en la cartera. Entonces vemos que la estructura de la mujer es completamente diferente a la del hombre. Ahora vamos a dar algunos detalles de eso. Los hombres y las mujeres son distintos en cuanto a cada una de las células de sus cuerpos. Los dos sexos son distintos en su metabolismo basal. Son diferentes en estructura ósea. La mujer tiene más grande el estómago, los riñones, el hígado, el apéndice, pero más pequeños los pulmones. Las mujeres tienen funciones orgánicas muy importantes en lo que el hombre no tiene: menstruación, embarazo, lactancia, cuales influyen en su conducta y sus sentimientos. ¿Y por qué tú estás llorando? Por nada. La gente no llora por nada. Le dice el marido. La gente llora porque tiene algo. Algo tiene tú entre manos que estás llorando. No, que me siento sensible. Que simplemente yo no sé, yo tengo una gana de llorar hoy. No, esto vamos a tener que arreglarlo porque
La gente no llora por llorar. Y usted no entiende que esa mujer, en su condición de mujer, tiene cambios en su temperamento que usted no lo tiene. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos iguales todos los meses, todos los días del mes. Pero la mujer es diferente. Vemos eso. La sangre de la mujer contiene menos glóbulos rojos que los del hombre. Bueno, hermano Pedro me puede decir esos datos, puede corroborarlo, ¿verdad? La mujer tiene 50% menos de fuerza que el hombre. Su corazón late más rápido que el del hombre. La mujer tolera más las temperaturas altas que el hombre por causa de su metabolismo. Por supuesto, hasta que le llega el tiempo de la menopausia. Que tengo un calor, pero mi hija, te puse el aire acondicionado. ¿Cómo tú me dices a mí que hace calor? No, que yo tengo un calor desesperante, una cosa que me entra por dentro, que me está quemando. Pero ¿cómo? No, pues tenemos que ir para el médico porque tú estás grave. Porque ¿cómo tú me vas a decir que tú tienes ese calor cuando nosotros estamos en aire acondicionado y ya el aire acondicionado va por 60, y todavía tú me dices a mí que tiene calor? ¿Por qué? Porque la mujer es diferente. De todo esto aprendemos que tenemos que tratar a la mujer de modo diferente y en consonancia con su naturaleza. Por eso es que dice Primera de Pedro, busca Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Cuando dice la Biblia: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El marido que es sabio y que sabe tratar sabiamente a su mujer va a entender, va a estudiar, va a conocer todos estos aspectos desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista físico, en todo lo que es la estructura de su esposa, para comprender con quién es que está casado. Y la va a amar como ese regalo que Dios le dio. ¿Por qué? Porque ella es una hija de Dios. Y Dios le va a pedir cuenta por esa hija suya. Dios le va a pedir cuenta por esa hija suya. Y así, mire, los que tenemos hijas, yo le digo a mi yerno: mire, yo no sé, pero no te equivoques. No te equivoques, porque tú estás casado con mi hija. Y yo en tu matrimonio no me meto. Pero yo no quisiera ver una situación de maltrato para con mi hija. Imagínese Dios. Imagínese Dios. Por eso dice la Escritura aquí: Dios ni siquiera oye a aquellos que maltratan a sus esposas y no tienen la sabiduría para tratarlas y amarlas, como dice la Escritura, como sus mismos cuerpos. Pasos para lograrlo. Esa intimidad. Para lograr la intimidad se necesita tener esta afinidad el uno para con el otro. Se necesita tiempo, invertir esfuerzo consciente de parte de ambos cónyuges para que esta cercanía eleve la relación de lo común a lo único e irreemplazable. Experimentar la intimidad es tener contacto emocional, tener contacto físico, tener contacto mental y contacto espiritual. Es ser uno, como dice la palabra del Señor. Importante, toque físico de naturaleza no sexual. ¿Por qué nosotros, si sabemos que lo que queremos es siempre estar en eso, por qué no vamos y le damos un abrazo cuando no estamos en eso? Y le decimos te amo cuando no estamos en eso. Porque es muy fácil decir te amo cuando estamos en eso. El asunto es decirle te amo cuando no estamos en una relación. Compartir sentimientos, cercanía sin inhibiciones, ausencia de defensas psicológicas, comunicación abierta y honesta, acuerdo intelectual sobre prioridades, armonía espiritual, apreciación sensible de las respuestas físicas y emocionales del cónyuge, valores similares, secretos compartidos, genuina comprensión, confianza mutua, un sentido de ternura, de seguridad y tranquilidad cuando estamos juntos,
cercanía sensual, compartimiento amoroso de los placeres sexuales, señales de amor que se dan y se reciben libremente, mutua responsabilidad y solicitud y permanente confianza entre el uno y el otro. Todos esos aspectos, aunque rápidamente enumerados ahí, después lo podrán oír con calma, son lo que nos ayudarán a nosotros a poder sobrellevar desde que nos casamos hasta que el nido quede vacío en una bendición, con una relación de intimidad, honrando ese pacto que hicimos delante de Dios. Si yo no tengo eso cuando yo me caso y no logro eso en el proceso de mi madurez matrimonial, mire, lamento lo que va a ser su nido cuando esté vacío. En segundo lugar, debemos de tener no solamente claro lo que es el concepto de intimidad, de lo cual hemos ya hablado, sino un concepto claro del amor bíblico del cual habla la palabra de Dios. Y eso implica, en primer lugar, una relación de amor perfecto. Yo no puedo ir al matrimonio como creyente sin entender lo que dice la palabra de Dios acerca del amor que debe unir a una pareja. Si usted va al matrimonio solamente tratando de satisfacer sus deseos sexuales o sus deseos emocionales con una pareja y no está claro en lo que implica y lo que demanda amar a su pareja, como dice la palabra de Dios, usted va a fracasar. Usted no va a poder de ninguna manera llegar al final en bendición. Y para eso nosotros tenemos que aceptar ese amor cristocéntrico del cual habla la palabra de Dios. ¿Estás dispuesto a morir por tu cónyuge? De eso habla la palabra en Efesios capítulo 5, verso 28 al verso 29. Dice la escritura que Eva fue tomada de la costilla de Adán para ser amada y para ser su igual y para amarla como a su mismo cuerpo. Dice la palabra. El que ama a su mujer, dice la Biblia, a sí mismo se ama. Eso es lo que establece la palabra de Dios. En segundo lugar, implica una relación tan estrecha como la que tenemos con los miembros de nuestro propio cuerpo. La mujer es parte de nuestro ser. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y nos pasamos 30 años bajo un mismo techo y no sabemos nada del cónyuge que tenemos al lado. Eso es como que usted a los 60 años diga: oh, pero yo tengo un ombligo. Yo no sabía que yo tenía un ombligo. Y usted descubre a los 60 años que usted tiene un ombligo. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que abocarnos como pareja a conocernos al máximo posible. Y para eso tiene que haber transparencia y tiene que haber sinceridad. Y tiene que haber un deseo genuino delante del Señor. Mire, esto es imposible sin el Señor. A los cristianos les da o nos da mucho trabajo cumplir con estas demandas. Imagínense al incrédulo. Es imposible sin el Señor. ¿Por qué? Porque el amor que se necesita es el amor de Dios. Y si yo no conozco a Dios, quien es de amor, dice la Escritura, yo no puedo de ninguna manera, puedo yo manifestar ese amor a los demás. Eso es parte del fruto del Espíritu. Yo me río cuando la gente dice: no, que se casaron por amor. Y usted ve todas esas canciones que hay por ahí. ¿De qué amor están hablando? ¿Del amor sensual? ¿Del amor sexual? De ese tipo de amor que no tiene nada que ver con el amor que nos va a llevar a encontrarnos un día con el nido vacío. En tercer lugar, implica una relación segura e indisoluble. Yo tengo que saber, mire, cuando las parejas comienzan, no, porque tú y yo no vamos a divorciar, esa palabra no debe existir
en la relación de un matrimonio que está sembrando para toda la vida. Usted le puede decir a un hijo: tú y yo nos vamos a divorciar, mañana tú no vas a ser hijo mío. Usted le puede decir eso a un hijo. Y nosotros aguantamos lo que sea, ¿verdad? Lo que sea aguantamos por los hijos. ¿Cuánto más, dice la palabra, debemos nosotros aguantar por aquel que es una carne conmigo? Y déjeme decirle, si yo no siembro, como dijimos al principio, si yo no tengo claro y me preparo para el día en que voy a estar otra vez, porque comenzamos solos, ¿verdad? ¿Y cómo terminamos? Solos. ¿Y cuál es el gran error de muchas parejas? Bueno, que tienen los hijos, se independizan tanto, la mujer por aquí, la mujer por allá. Esta problemática que ha existido en el mundo desde años atrás, de que la mujer tiene que tener su parte y tiene que trabajar fuera del hogar y que tiene que tener su propia finanza y tiene que tener su propia separación y todo por aquí y el otro por allá y no hay comunicación y la mujer se refugia en los hijos y está en asunto de los hijos y los maridos ni siquiera se dan cuenta de que tuvieron hijos o no atienden a sus hijos o no son parte de ese proceso. Pestañe. Se fueron los hijos. Los hijos son prestados. Yo me veo para atrás. Mire, yo veo para atrás. Yo no me acuerdo. Mire, yo no me acuerdo ni cuando yo tenía que llevar a los muchachos a la escuela. Yo imagino ese rebú que yo veo ahora con mis nietos y mis hijos con mis nietos, de que prepárate y busca la lonchera y hiciste la tarea, hiciste que ya yo no me acuerdo de nada de eso. Yo creo que hasta el Señor nos pasa, ¿verdad? Una especie como de liquid paper, ¿verdad? Como que un delete, nos da un delete a toda esa problemática de ese tiempo. Y qué bendición que nosotros podemos ir preparándonos para cada etapa de nuestro matrimonio. Para la etapa en la cual no solamente nosotros estamos viviendo esa vorágine con nuestros hijos y la preocupación con nuestros hijos y qué van a hacer nuestros hijos y hasta dónde van a estar nuestros hijos y quién se va a enamorar de nuestros hijos y cómo se van a casar nuestros hijos. Preocúpese o no, todo eso va a pasar y va a llegar y se van a ir. Y es como una pareja o como tantas parejas, que cuando se van los hijos, miran al lado y dicen: ¿y quién es esta? ¿O quién es este? ¿Y ahora qué yo voy a hacer entre estas cuatro paredes con este tipo con el cual yo no he tenido ningún tipo de intimidad en ningún aspecto? Eso es terrible. ¿Qué tenemos que cultivar? El compañerismo uno para con el otro. Tenemos que cultivar esa relación del uno para con el otro. Y eso es el principio, como dijimos, de la siembra y la cosecha. Yo no puedo cosechar una vida de bendición cuando el nido quede vacío, si yo no he sembrado cuando el nido está lleno. Si yo no he sido, ¿verdad?, solidario con mi compañera, o en el caso de las esposas con su compañero, en el periodo que tienen que sembrar. Y qué bendición. El nido se queda vacío. Y después viene la etapa de los nietos, o la etapa primero de los suegros. La etapa de los suegros. Y usted tiene que prepararse para la etapa de los suegros. Porque cuando sus hijos se casan, hay un gran principio para los suegros. Si quieren prepararse para no tener problemas: no opinen. Yo he oído suegras por ahí que dicen: yo no opino, pero aquí lo que hay que hacer es esto, esto y esto. Yo se lo dije que van a fracasar porque estos muchachos no oyen a uno. No opinen, a menos que le pidan opinión y sea muy conservador. Y deje libertad a que ellos sean los que decidan.
cuando vienen los nietos, dicen que hay dos momentos felices para los abuelos, por lo menos para los buenos abuelos: el momento en que llegan los nietos y el momento en que se van los nietos. Había un abuelo que era tan maravilloso con eso y amaba tanto a su viejita, que él, cuando llegaban los nietos, les decía: vengan acá, y los llevaba a una habitación y le decía: mire, le compré a cada uno este regalo y se lo voy a dar en el momento en que se vayan. Mami, vámonos, vámonos, mami, que... Maravilloso. Nos quedamos solos otra vez. Y qué bueno disfrutar esa etapa solos. Y yo me pongo a pensar, cuando yo era muchacho, yo veía a mi papá siempre viejos. Y los veía viejos con 30 años. Y los veía viejos con 40 años. Y los veía súper viejos con 60 años. Pero nunca había o hubo una comunicación de qué es lo que pasaba cuando uno estaba viejo. Pero qué bendición que la palabra de Dios nos enseña a prepararnos para eso, para darnos cuenta de lo que nosotros tenemos que entender. Mire que cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, el hombre se unirá a su mujer, dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Adán y Eva no tenían papá. ¿Usted se ha pensado eso? Ni mamá. La gran bendición de Adán era que no tenía suegra. Igualmente de Eva, que no tenía suegra ni suegro. ¿Y por qué le digo eso a Adán y a Eva? Para que cuando ellos fueran suegros, supieran cuál era la posición que ellos tenían que adoptar cuando sus hijos se casaran. Ustedes tienen que saber que cuando Caín y Abel o Set o el que venga se case, ellos van a ser con su esposa una sola carne y ustedes no pueden meterse en su vida. Orar por ellos, porque déjeme decirle que si usted no sembró en sus hijos lo que fue necesario hasta el momento en que se casaron, ya de nada sirve que usted trate de manejar a sus hijos. ¿Por qué? Porque eso no va a servir de nada. Entonces es importante que entendamos eso y que nosotros aprendamos a amarnos como Dios quiere. Y por eso entramos a la tercera y última parte. Lo primero es la disposición de obedecer lo que dice la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que saber es que Dios es el que diseña el matrimonio y lo diseña para toda la vida. Para toda la vida. Que tenemos que amarnos para toda la vida, tal cual somos. Cada edad tiene su encanto. El hombre no se conforma con eso. Usted ve que ahora, y no solamente las mujeres, también los hombres, que se terican por aquí, que se terican por allá, a que se ponen tal cosa, que se implantan tal otra, que no sé. ¿Por qué? Porque no quieren llegar al momento de la vejez. Porque no quieren vivir con dignidad cada etapa de su vida. ¿Y por qué yo no puedo amar, como dice la Escritura, y ser fiel a la mujer de mi juventud? Y la palabra del Señor me llama a eso. Ese tiene que ser el ideal de nosotros. Todo lo demás es fruto de la caída del hombre y la caída por el pecado. Yo tengo que aprender a amar a mi cónyuge hasta los últimos días de mi vida y ser creativo en todo el sentido de la palabra, aún en el área de la sexualidad, hasta los últimos días de mi vida. Yo no sé qué va a pasar, porque después de los 40, el que no tiene un dolor, cuando se levanta, que lo pelliquen, que se murió anoche. Y en esa etapa de la vida, que me duele aquí, que me duele allí, que me duele esto, que me duele aquello, que tengo problemas con la próstata, que tengo problemas con la no sé qué, que tengo problemas. No importa. Si nos amamos,
vamos a darnos lo mejor hasta el último día de nuestras vidas. En segundo lugar, mire, Dios no nos provee oportunidad para pecar. Y cualquier infidelidad o cualquier tipo de actitud que nosotros tomemos en contra de ese ser que Dios me regaló, porque tengo que verlo como un regalo de Dios para que yo viva con ella todos los días de mi vida, yo estoy pecando delante del Señor. Y cualquier actitud que yo tome en contra de ese principio que el Señor ha declarado en su palabra, dice la Escritura, voy a tener problemas con Dios. Y por eso Malaquías capítulo 2 dice en el verso número 10 al verso 16, no seas desleal con la mujer de vuestra juventud, con la cual hiciste pacto delante de Dios. Y en tercer lugar, Dios quiere que nos sintamos seguros del amor que nos profesamos. Mire, la misma seguridad que ofrece el Señor a su iglesia. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre, peligro o espada? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Usted puede decir lo mismo. ¿Quién me separará del amor de Yoli? Tribulación, angustia, persecución, peligro, espada. Como está escrito, dice la palabra, somos como ovejas de matadero. Nadie nos separará del amor de Cristo. Asimismo dice la Escritura, nadie debe separarnos del amor de nuestro cónyuge. Y debemos amarnos y tener esa ilusión. Los hombres se piensan por ahí que satisfacer a 60 mujeres en qué sé yo cuánto tiempo ya son unos machazos. No, el machazo es que se pasa 60 años casado con la misma y es tan creativo, ¿verdad?, que su mujer siempre desea estar con él. Ese es el machazo. Ese es el creativo. Ese es el que tiene la sabiduría. Ese es el que vive sabiamente, como dice la palabra del Señor, y se goza con la mujer de su juventud. No importa que tenga 20, no importa que tenga 30, no importa que tenga 40, no importa que tenga 60, no importa que sea 80. Y yo no sé qué va a pasar cuando tengamos Yoli y yo 80, pero por lo menos calor nos vamos a dar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros hemos pasado por todas esas etapas. Y déjeme decirle que yo estoy disfrutando de esa etapa como más que ninguna otra etapa. Cuando se va todo el mundo, porque siempre van para casa los muchachos, que esto, que lo otro. La técnica de regalo es fabulosa para los abuelos, eso es una buena técnica. Mi hijo, ven. Mira lo que hay, mira lo que hay. Desde que te vaya, te lo regalo. Y ahí comienza la fiesta entre Yoli y yo. Entonces, tenemos que hacer la voluntad del Señor en ese sentido. Conclusión, aplicaciones. Dios desea que nuestra mente y nuestro corazón, hermanos, esté dirigido a preservar nuestra unión matrimonial a pesar de cualquier situación que nos amenace. Dios desea que lejos de pensar en tirar la toalla y lejos de hablar de divorcio ante cualquier desavenencia, nos aboquemos a luchar cada día más para superar cualquier tipo de escollo que encontremos en el camino, superándolo en el amor de Cristo. Sepamos que Dios no admite que nos rindamos. Él quiere que sigamos adelante y que nos amemos hasta el fin, porque Él mismo establece en su palabra que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y con ese tipo de amor es que vamos a llegar unidos hasta el final. Y principalmente cuando el nido esté vacío. Hermanos amados, hay que sembrar para cosechar. Y esta conferencia me encanta impartirla principalmente
a los recién casados. ¿Por qué? Porque si yo no voy a comenzar el matrimonio con esa filosofía, con ese principio bíblico, entonces yo no voy a poder llegar al final lleno de bendición. Y yo le doy gracias a Dios que nos permitió conocerle cuando apenas teníamos 4 años, 5 años de casados. Y qué bendición aquellos matrimonios que se han casado en el Señor, que pueden ver lo que dice la palabra de Dios, que pueden aplicar lo que dice la palabra de Dios, porque todo esto no es extraterrestre. Eso es para nosotros, eso es para nuestros hijos, eso es para que lo pongamos por obra, para que hagamos la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que ser firmes en ese sentido. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por tu bendición. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tus principios. Gracias te damos por la doctrina que tú nos muestras y esa enseñanza que necesitamos conocer para poder prepararnos para cuando ese nido quede vacío y cómo disfrutarlo cuando esté vacío. Padre, bendícenos y guárdanos. Sé con nosotros y permite, oh Dios, que conforme a tu voluntad tú seas glorificado y al mismo tiempo entronado y alabado, Señor, por aquellos que ven nuestro testimonio. Que cada una de estas parejas puedan, oh Dios, ser testimonios vivos del amor de Cristo en sus vidas matrimoniales. Y que tú, oh Señor, te glorifiques para gloria tuya por los siglos de los siglos. Oh Dios de los cielos, en el nombre de Jesús te rogamos estas cosas y te damos las gracias. Amén y amén. Que el Señor lo bendiga, hermanos.